Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 2. Nuestro tema son los principales representantes de la sociología en Europa. El equipo está conformado por Ana Pau Cuevas, Paula Martínez, Mónica Cobian, Ivana Aimé, Jimena Zuritas y su servidora, Sofía Gasca. El objetivo principal de esta exposición es informar a los alumnos de humanidades los diferentes representantes de la sociología en Europa. Para dar una breve introducción a la sociología, es que es el centro de estudio que se centra en investigar y estudiar el comportamiento social de los seres humanos, como los diferentes grupos y organizaciones que componen a una sociedad. Hola, mi nombre es Ivana Aimé Mejía Bocardo y hoy les voy a exponer sobre dos representantes principales de la sociología en Europa. Saint-Simon fue el padre del socialismo en el siglo XIX. Él nació el 17 de octubre de 1760 en París, Francia. Desde joven rompió con su familia e ingresó al ejército en el año 1777. El conde Saint-Simon fue más bien precursor de la sociología, siendo uno de los primeros en proponer que crear una ciencia positiva sería parte de la moral y la política. Es decir, que la sociedad puede ser objeto de un estudio científico. ¿Cuáles eran las principales ideas de Saint-Simon? El pensamiento de Saint-Simon se deriva a su reacción contra el derramamiento de sangre de la Revolución Francesa y el militarismo de Napoleón. En sus teorías propugnaba que la idea de la propiedad privada sería buena en cuanto cada individuo recibiera su retribución de función de su capacidad. Una de sus principales obras fue Las Cartas de Ginebra, que fue publicada en el año 1802. La reorganización de la sociedad europea fue publicada en el año 1760. El Catecismo de las Industriales fue publicada en el año 1823 y 1824. La Industria en el año fue publicada en el año 1802 y por último el Nuevo Cristianismo fue publicada en el año 1825. A continuación expondré al segundo personaje que fue uno de los representantes más importantes en la sociología en Europa. Auguste Comte Montpellier nació en 1798 en París, Francia. Fue un pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología. Con la publicación de su curso de filosofía positiva fue entre 1930 y 1842. Auguste Comte apadrinó un nuevo movimiento cultural del que sería considerado iniciador y máximo representante del positivismo. Tal corriente dominaría el parte del siglo XIX en polémica y algunas veces en compromiso con la tendencia filosófica como el antagonista y el idealismo. Las principales ideas de Auguste Comte eran tres estados del conocimiento humano. Uno era el estado teológico, estaba el estado metafísico y el estado positivo, el más deseado y el que en teoría deberían tener los dos anteriores, ya que en base a esa teoría se logró el conocimiento entre la razón aplicada. Una de las aportaciones de Comte fueron el positivismo sociológico, la ley de los estados y la clasificación de las ciencias, tanto naturales y sociales. Las obras principales de Auguste Comte solo fueron dos, las más destacadas. Una es el curso de la filosofía positiva, que fue publicado entre el año 1830 y terminó en 1842, y el segundo, que es el discurso sobre el espíritu positivo, que fue publicada el año 1844 y también fue publicada en Argentina, Madrid y otros países, pero en diferentes fechas. Hola, mi nombre es Paula Martínez Hernández y hoy vengo a hablarles sobre Émile Durkheim.
Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia, y murió en 1917. Es considerado un pilar en el proceso de institucionalización de la sociología como ciencia. Desde 1887 fue profesor de Pedagogía y Ciencias Sociales en la Universidad de Burdeos y en 1906 fue designado profesor de Sociología en la Sorbona, por lo cual fue el primero que enseñó oficialmente esta disciplina en Francia. Su principal propósito fue fomentar el análisis sistemático y la reflexión en torno a las constantes modificaciones de los paradigmas en las ciencias sociales. Émile Durkheim sostenía que los métodos científicos debían aplicarse al estudio de la sociedad y creía que los grupos sociales presentaban características que iban más allá o eran diferentes a la suma de las características o conductas de los individuos. Sus trabajos más significativos son los siguientes: La división del trabajo social, que fue en 1887, su tesis doctoral en francés; Las reglas del método sociológico en 1895, El suicidio en 1897, La educación moral en 1925, Las formas elementales de la vida religiosa en 1912. Estos trabajos dieron lugar a diversos libros que aparecieron tras su muerte. Bueno, ahora me toca hablarles sobre Maximilian Karl Emil Weber, conocido más como Max Weber, que nació el 21 de abril de 1864 en Erfurt, Alemania. Falleció de neumonía el 14 de junio de 1920 en Múnich. Mantuvo una incesante curiosidad por las diversas disciplinas, como el derecho, la economía y la historia. Su trayectoria académica e intelectual le han situado uno de los padres de la sociología. Se doctoró a los 25 años, edad en la que comenzó su prodigiosa carrera académica, enseñando Derecho en la Universidad de Berlín y Economía en la ciudad de Friburgo. Gracias a esto es uno de los más conocidos científicos sociales de Alemania. Su principal propósito era descubrir cuáles fueron las condiciones culturales que permitieron el desarrollo del capitalismo. Sus ideas influyeron profundamente en la teoría y en la investigación social. Asimismo, Weber consideró que la conducta del ser humano se encuentra guiada y ligada a la cultura y religión del lugar de procedencia. Sus principales obras fueron El político y el científico, en 1919, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en 1905, Sociología del poder, en 1920, publicado posteriormente a su fallecimiento, Conceptos sociológicos fundamentales, en 1922, La objetividad del conocimiento en la ciencia social y en la política social, en 1904. Yo soy Sofía Gasca Sánchez y yo les voy a presentar al sociólogo Karl Marx. Karl Marx provenía de una familia judía de clase media. Su padre era un abogado convertido recientemente al luteranismo. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía por esta última en 1841. En 1843 se casó con Jenny von Westphalen, cuyo padre inició a Marx en el inicio por las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa, por los primeros pensadores sociales. Se convirtió en un demócrata radical. Marx trabajó algún tiempo como profesor y periodista, pero sus ideas políticas le obligaron a abandonar Alemania e instalarse en París. Por entonces estableció una duradera amistad con Friedrich Engels, que se plasmaría en una estrecha colaboración intelectual y política de ambos. Ahora vamos al socialismo y la teoría del conflicto de Karl Marx. En opinión de él, la sociedad capitalista se encontraba dominada por aquellos que controlaban los medios de producción y cosechaban beneficios del trabajo de otros. Esto produjo una división profunda entre las clases sociales, que condujo a las luchas por el poder social y eventualmente a la revolución. Su análisis de la economía capitalista y sus teorías sobre el materialismo histórico, la lucha de clases y la sobrepoblación se convirtieron en la base de la doctrina socialista moderna. Para aquellos que no están familiarizados con el tema la sociedad capitalista, es que en la sociedad capitalista sobresale la propiedad privada y la economía de las grandes empresas. Esto es el sustento de la población, trabajar para otros y así obtener unos beneficios. Es decir, se ofrece un trabajo con la condición de recibir un salario o sustento económico. Por el tal motivo existe la libertad empresarial o la libertad de mercado, siendo capitalismo esencial para la sociedad privada. En consecuencia de la propiedad privada, las propiedades públicas desaparecerán, creando así tierras privadas, fábricas privadas, bancas privadas e incluso materias primas privadas.
Un ejemplo tal puede ser como Colombia, es un país capitalista donde la mayoría de las grandes empresas han pasado a grandes extranjeros, los cuales brindan u ofrecen empleo al pueblo colombiano, donde se trabaja con un bajo mando a cambio de un beneficio económico, logrando así sustentar las necesidades diarias de que presentan en la sociedad. Y aquí les dejo una breve cuota de Karl Marx. Como principal obra de Karl Marx tenemos El Capital, el cual denunciaba con aquello que esencia una injusta e ilegítima del sistema económico capitalista. La sociología marxista es considerable, preocupada con, pero no limitada, a relaciones entre la sociedad y la economía. Buenos días, mi nombre es Jimena del Carmen Izquierdo Zurita y hoy les presentaré a los sociólogos Pierre Bourdieu y Herbert Spencer. Herbert Spencer nació el 27 de abril de 1820. Estudió ingeniería civil y se dedicó por algunos años a los ferrocarriles. Su educación siempre fue autodidacta, por eso estudió desde letras hasta filosofía. Y murió el 8 de marzo de 1903. Su pensamiento se basaba en el individualismo y crítico de cualquier tipo de autoridad. Destacó el derecho a la política representativa, la protección del individuo, el liberalismo económico y la cooperación voluntaria. Algunas de sus obras notables fueron la estadística social, principios de la sociología y el individuo contra el Estado. Pierre Bourdieu nació el 1 de agosto de 1930. Su trabajo comenzó basándose en la cultura y en la educación, pero también se amplió a los medios de comunicación y la política. Al final de su vida, fue uno de los principales exponentes de la sociología en Francia. Sus ideas fueron especialmente relevantes para la sociología de la cultura y de la educación. Su teoría destaca por ser un intento de superar la dualidad tradicional en sociología entre las estructuras sociales y el objetivismo. Sus obras más notables fueron Los herederos, Los estudiantes y la cultura, hecho en 1964. Otro fue El oficio de la sociología, que fue escrito en 1968. Y por último, La reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza, hecho en 1970. Mi nombre es Mónica Regina Cobian Alvarado y les voy a hablar sobre George Simmel. George Simmel nació el 1 de marzo de 1858 en Berlín. Su vida académica se caracterizó por una ubicación periférica de la universidad, ya que ocupó cargos de docentes de menor importancia y no fue hasta 1918 que ocupó un cargo de docente con importancia unos meses antes de su muerte. No obstante a ello, Simmel ocupó un lugar central en el debate intelectual alemán desde 1890 hasta la guerra. Resulta notable la influencia en su pensamiento en la cultura científica y filosófica del siglo XX. Sus figuras diferentes como Weber, Jaspers, Lucas, Bloch, entre otros. Simmel escribió una gran cantidad de trabajos y artículos sueltos, pero su principal contribución fue el ámbito de la sociología, especialmente en el análisis de los procesos de individualización y socialización. Sus principales obras son Diferenciación social en 1890, Introducción a la ética en 1893, Filosofía del dinero en 1900, Sociología en 1908 y Cuestiones fundamentos de sociología en 1917. A continuación les voy a hablar sobre el sociólogo Edgar Morin. Edgar Morin nació en París, Francia, el 8 de julio de 1921. Su apellido era Naum, pero en la Segunda Guerra Mundial se vio obligado a cambiarlo por Morin. Su familia era de origen judío sefardí y sus padres fueron Vidal Naum y Luna Baresi. En la actualidad él tiene 101 años, siendo uno de los sociólogos más longevos. Fue un político independiente, sociólogo de la contemporaneidad, creador del denominado pensamiento complejo. Como pensador de la complejidad, define su forma de pensar como co-constructiva. Sus principales obras fueron El cine o el hombre imaginario, El espíritu del tiempo, Autocrítica, La ecología de la civilización técnica, Para salir del siglo XX, Ciencia con conciencia, ¿Qué es el totalismo?, El método, El paradigma perdido, Tierra patria, Introducción al pensamiento complejo.
Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Paula Cuevas y les voy a hablar sobre Jürgen Habermas. Los temas de los que hoy les voy a hablar van a ser su biografía, sus obras filosóficas y sus principales escritos. Biografía. Jürgen fue un sociólogo y filósofo alemán, principal representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt entre 1955 y 1959. Trabajó en el Instituto de Investigación Social de la ciudad. Enseñó filosofía en Heidelberg y sociología en Frankfurt y dirigió el Instituto de Max Planck de Starnberg entre 1971 y 1980. En 1983 obtuvo la cátedra de Filosofía y Sociología de la Universidad en Frankfurt. Fue el heredero de la dialéctica de la Ilustración de Theodor W. Adorno y Max Horkheimer en su proyecto sociológico y filosófico de una reflexión moral sobre el desarrollo del capitalismo avanzado. Habermas propuso un marxismo no ortodoxo que abandona la idea marxista de una organización exclusivamente productivista de la sociedad, causa de un empobrecimiento de la esfera vital. Como siguiente tema les voy a hablar sobre su obra filosófica. Trató de recuperar un punto de contacto entre teoría y praxis, frente a la pretendida neutralidad de los saberes positivos y científicos. Según Habermas, es la creciente burocratización de la sociedad a todos los niveles y la despolitización de los ciudadanos. Como tema 3, los principales escritos, que fueron Historia y Crítica de la Opinión Pública de 1962, Teoría y Práctica en 1963, La Lógica de las Ciencias Sociales en 1960. Otros escritos que podemos mencionar fueron El Conocimiento e Interés en 1968, Ciencia y Técnica como Ideología también en el mismo año y La Cultura y Crítica en 1973. Por último, entre los más importantes tenemos La crisis de la racionalidad en el capitalismo evolucionado en 1973, La reconstrucción del materialismo histórico en 1976 y La teoría de la acción comunicativa en 1981. Haciendo referencia al anterior, nuestro análisis fue que pudimos apreciar los representantes más importantes de la sociología por parte de Europa. Como vimos, la sociología es la ciencia que trata las condiciones de existencia y desenvolvimiento de las sociedades humanas. Muchas gracias.